Vamos a continuar. Estamos ya iniciando la tercera unidad, María en el culto de la iglesia, ¿sí? Tema 1, bases fundamentales de una genuina piedad mariana. Y estamos directamente en la página 256, ¿sí? Página 256. Bases fundamentales de una genuina piedad. Hoy vamos a ver el otro, perdón, me confundí un poquito. Fíjense que quise retomar la maternidad espiritual de María para ponernos en contexto y sobre todo por el tema que en su momento ahorita está un poquito aquí, todavía a flor de piel con el tema de María, pero ya para concluir, vamos a ver hoy unidad 3 y empezamos con bases fundamentales de una genuina piedad mariana. Eh, Conocer la justificación teológica del culto a María y aquellas actitudes y realizaciones de su vida que hacen de ella un modelo adecuado para la existencia del hombre actual. Muy bien, ¿sí? Entonces vamos a entender el por qué nosotros nos relacionamos de esta manera con la Virgen María. Y está la teología del culto a los santos, principalmente como base. Vamos a ver qué nos dice la iglesia. Como consecuencia de la vocación universal a la santidad, esta no puede considerarse como una excepción en la iglesia, sino como un proceso normal dentro de las aspiraciones cristianas que consiste en llevar a la madurez la comunión con Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces tener presente, nosotros todos tenemos un llamado a la santidad. Muchas veces se piensa que es solamente para unas cuantas personas, pero no, todos estamos llamados porque ser santo como Dios es santo. La santidad como don y como tarea. El hombre creado por Dios a su imagen y semejanza e injertado en la nueva creación inaugurada en Cristo, recibe de Dios la santidad como un don. Este componente ontológico de la santidad tiene que desarrollarse en lucha con el pecado, en un proceso de santificación que se configura con Cristo a partir de la aceptación libre de la fe. Los santos son testimonio y signo de la salvación realizada por Cristo. Bien, entonces, desde la encabezadita, en el inciso A, pues es un regalo que Dios nos da y este don pues lo debemos de ejercitar, por eso se convierte en una tarea, ¿sí? Ya que fuimos, si nos vamos al Génesis, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso les decía, sed santos como quién, como Dios es santo. Ya concretamente hablando de los santos dentro de la iglesia, en los santos se encuentra la iglesia una confirmación de su esperanza de ver realizado en ella el misterio pascual. Los santos tienen un significado normativo para todos los creyentes por haber conformado su vida a la de Cristo. Los santos están íntimamente unidos a la iglesia en el cumplimiento de la misión de Dios que Dios les tiene encomendada. De esta triple realidad surge en la iglesia la veneración y el culto a los santos. Entonces, vemos tres aspectos, ¿sí? Los santos, bueno, antes, o sea, que quede claro que todos estamos llamados a la santidad. Dios nos ha dado este regalo, pero también nosotros debemos de ejercitarnos. Entonces, ya concretamente la iglesia, ¿qué ven algunas personas concretamente para que les dé el título, vamos a decir así, de santos? Porque en los santos la iglesia encuentra confirmada una esperanza, es decir, en ellos, en nuestros santos que tenemos como modelos, encontramos ejemplos, en ellos tenemos cómo se realiza lo prometido, ¿verdad? Este don se realiza en su momento, el misterio pascual. Los santos tienen un significado normativo para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque fueron otros cristianos, se conformaron mucho con la voluntad de Dios, y fueron demasiado obedientes. Por eso están íntimamente unidos a la iglesia en el cumplimiento de la misión que Dios nos tiene encomendados y ellos lo cumplieron. Por eso entonces, al tener esta triple realidad, pues la iglesia da una veneración y un culto a los santos. Pero mm, sobre todo porque configuraron su vida con Cristo, ¿sí? O sea, no porque ellos tengan poderes mágicos o de repente no. Muchas veces, afortunadamente, cuando hablamos de los santos, vamos a poner este ejemplo,
La gente desconoce. Ahorita, bueno, voy a ponerles un ejemplo. Estamos acá en la parroquia Santo Cristo Esquipulas, estamos haciendo la experiencia de el Padre Ronald. En los sectores se festeja, se celebra el santo de cada sector y ahorita estamos en la novena de San Francisco Javier. La gente está recibiendo la imagen y estamos rezando la novena y leemos un poquito de su vida. Entonces le preguntamos, ¿saben quién es San Francisco Javier? La gente no sabe, ¿no? No conoce. A veces dices, bueno, tal vez pues es que yo vivo en ese sector y no es que yo sea muy devoto, pero a veces la gente sí tiene imágenes de algún santo en su casa, San Antonio, San Francisco, muy poco se conoce de su vida, no se sabe, no conocen esa configuración que tuvieron en algún momento con Cristo y que por eso la iglesia les está dando ese lugar. Estamos como un poquito excluidos, o sea, no tenemos ese conocimiento. Por eso, bueno, para que lo sepan, ¿verdad? La intercesión de los santos, la afirmación de que podemos dirigir nuestras peticiones a los santos y esperar su intercesión presente actualmente presenta algunas dificultades para muchas personas. Considerando que el amor a Dios y el amor al prójimo son un acto único, podemos afirmar que el culto a los santos es una forma del culto dirigido a Dios. Rendir culto a Dios significa también venerar a los santos y viceversa. Vamos a explicar un poquito. El recurso a los santos no establece una serie de instancias en la relación con Dios, nuestro Padre. Nuestra súplica a los santos invoca la salvación una y única que Dios pretende darnos. Muchas veces, o a veces viene como un poquito el por qué tengo que hablarle a alguien, yo mejor me voy directamente a Dios, ¿verdad? Pero bueno, ahorita también vamos a hablar en relación a Virgen María, pero en relación a los santos, el punto es que cuando hablamos con los santos no nos estamos saliendo de la salvación de Cristo o de en su momento estamos ajenos a Dios. O sea, por eso se decía en los puntos anteriores, o sea, en la persona reconocemos esta unión, o sea, ellos hicieron otro Cristo, obedecieron al Dios vivo. Entonces, cuando nosotros pedimos en su momento la intercesión de algún santo, o vamos a ver también a la Virgen María, no estamos siendo ajenos a Dios, no estamos hablándole a otro Dios, simplemente a través de ellos llegamos a Dios. Claro, o sea, tú tienes libertad de pedir la intercesión de los santos, de la Virgen o no. Igual, o sea, aquellas personas que en su momento dicen, pues yo todo con Cristo, y no me refiero a protestantes, sino me refiero a que entre nosotros puede haber o hay personas así. O sea, somos libres, pero en su momento podemos valernos de esta intercesión porque no estamos hablando de un poder ajeno o de algo extra. Estamos hablando del mismo Dios a través de los santos. Por eso el culto a María como caso particular del culto a los santos. En este sentido, María es modelo extraordinario de la iglesia en el orden de fe, de la caridad, de la perfecta unión con Cristo. Es decir, eh, o sea, en ningún momento estamos dándole a la Virgen María el poder que solo Cristo tiene. Sí, Jesucristo es nuestra salvación, Él es el primogénito, Él es, o sea, de Dios, ¿verdad? Él es el Redentor, pero en la Virgen María, valiéndonos de lo que estamos mencionando de los santos, o sea, encontramos aún más, por eso, en el sentido ya hablando de los santos, que tiene como de extra la Virgen María, vamos a decirle así. Eh, en este sentido, María es modelo extraordinario de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. No, porque no vamos a negar, o sea, por mucho que un santo se esforzó y fue otro Cristo, se esforzó por hacer muchas cosas en su momento perfectas y alcanzó, ¿verdad? Grandes avances en su vida de santidad, pero no tuvo esa unión que la Virgen María. Así de sencillo, porque no la tuvo en sus entrañas. Y acuérdense que Jesucristo en algún momento, ya lo hemos visto incluso en Mariología 1, lo vimos, que no solamente Jesucristo dice, o sea, cuando bendita los pechos, ¿verdad? Que te dieron, te amamantaron, y dice, ¿quién? O sea, no. O sea, ahí dice, o sea, sí, pero en su momento bendita aquellas personas que son, que obedecen a mi Padre, ¿verdad? Que están en esa sintonía con Dios
Y en esta cita bíblica no es que esté menospreciando a la Virgen, sino al contrario, está diciendo, o sea, qué dichosa aquella persona que tiene esa unión. Entonces, la Virgen María no solamente tuvo a Jesucristo en sus entrañas, sino tuvo una complemento, o sea, se compenetró tanto con él en la fe, en la obediencia, en la caridad. Entonces, por eso ella es ese modelo extraordinario, aún más que los santos. María recibe un culto singular en la iglesia en correspondencia con el puesto singular que ocupa en el plan redentor de Dios. La redención y la salvación vienen de Cristo, pero en este plano, la Virgen María tuvo un lugar, ¿verdad? Ocupa un lugar especial, por eso el culto que la Virgen ocupa, pues es de manera especial y un poquito superior al de los santos, pero por supuesto no en grado, no mayor que a Dios, ¿verdad? A Dios sí. Y a unas modalidades del culto a María, la veneración existencial. Las actitudes fundamentales en las que el cristiano tiene que imitar a María son la fe y el cumplimiento de la voluntad de Dios, que toma forma concreta en la exigencia de cada época. La veneración. La piedad mariana debe inspirarse en la Sagrada Escritura, estar en armonía con la liturgia, ser sensible al movimiento ecuménico y manifestar con claridad la humanidad de la figura de María. Sí, eh, miren, no vamos a negar que ya en la parte pastoral, ya en lo popular, pues bueno, se ven ciertas circunstancias, pero lo que la iglesia pide en relación a la piedad a la Virgen María, inspirada en la Sagrada Escritura, en armonía con la liturgia y ser un poquito ecuménico, ¿verdad? O sea, es decir, poderse dialogar incluso con los no católicos y manifestar una claridad, dice, manifestar con claridad la humanidad en la figura de María, es decir, por ningún momento, por ninguna circunstancia endiosar a la Virgen María. O sea, la Virgen María no es Dios, fue una mujer, ¿verdad? Con sus particularidades, como hemos estado estudiando, pero en su momento no darle nunca jamás el lugar de Dios. Eso hay que tenerlo muy presente y tener mucho cuidado sobre todo. Por eso María modelo perenne de la existencia cristiana. Tomar a María como modelo no consiste en una repetición de su vida, sino de concretamente el ser fiel como ella a la llamada de Dios en las condiciones concretas de nuestra vida. Miren, incluso, bueno, voy a tomar un poquito con la Virgen María y con los santos, o sea, es que jamás no somos una copia, no podemos ser una copia de ellos, ellos tuvieron su identidad, tuvieron su particularidad, su historia, pero cuando nosotros somos devotos a algún santo o que mencionamos, ¿verdad? De pedir de la Virgen María, o qué vamos a poder, vamos a decir así como imitar, eh, porque nosotros muchas cosas, o sea, jamás vamos a igualarnos a ella, pero ella tuvo una particularidad a la cual, como devotos de la Virgen María, en lo cual la iglesia, pues invita, y que en eso se tendría que, como expresar nuestra piedad hacia ella, pues en su fidelidad, en la fidelidad a su llamado, ese llamado de haber sido madre de Dios en sus circunstancias, en todo lo que, o sea, es que sido madre de Jesús, ¿qué implicó? Implicó ser servidora. Recordando un poquito, la Virgen María cuando dice sí, ese sí generoso ¿qué dice? Yo soy la esclava del Señor, y ya como madre de Jesús, como que tenía a Jesús en sus entrañas, en su corazón, ¿qué hizo? Fue a servir a su prima Isabel, ¿verdad? En su momento siguió en la boda de Caná. O sea, ¿cuál es sí, o sea, lo que dado caso tendríamos que imitar, pues esas acciones por el hecho de que Jesucristo vivía en ella. Su fidelidad a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que ella pudo enfrentar durante toda su vida, ella sostuvo ese sí ante el llamado de Dios. Y por eso dice en las condiciones concretas de su vida. Entonces, ¿cuáles son las condiciones concretas de nuestra vida? Pues ahí, o sea, ¿cómo yo así que diría, muchas veces nosotros reflejamos nuestra piedad, nuestro amor a la Virgen María con romerías, con
imágenes, ¿verdad? Novenas. Y no es malo, o sea, es una forma de, pero encarnar, no decir si la piedad, o decir si soy devoto de la Reina de los Ángeles, soy devoto de la Virgen de Guadalupe, soy devoto de la Macarena, no sé si es de alguna vocación, pero que es María, entonces eso me tendría que hacer una persona que sepa enfrentar las circunstancias de mi vida y de cada una de nuestra vocación y mantenernos en esa fidelidad al llamar. Eso reflejaría, o es lo que la iglesia invita a de esa manera vivir la piedad, ¿verdad, Mariana? María, modelo de vida para el hombre actual. Y pues en esta línea, o sea, la Virgen María sigue siendo un modelo para todos los tiempos. Las actitudes profundas de María son una respuesta adecuada a las aspiraciones del hombre de nuestros tiempos. La búsqueda de verdadero sentido a la propia existencia. O sea, María se nos aparece como la criatura humana perfectamente libre. La fe es para María el campo de su realización personal, porque la libertad no es autoemancipación, sino unión con Dios, que es libertad. En la Virgen María encontramos una vida de mucha libertad y realización, ¿verdad? Por eso es un ejemplo para nuestros tiempos, la lucha por la libertad en un mundo complejo y disperso. Eso es otro ejemplo que la Virgen María nos da, por eso es un modelo. María nos demuestra que Dios es la realidad sobre la que se apoya nuestra vida. Su fe no es una huida, sino la verdad existencial que permite soportar y vivir de forma positiva el propio destino. El compromiso en favor de los demás. María es una calidad de sierva, nos recuerda la universalidad del amor exigida por el Evangelio, que es cumplimiento de la voluntad de Dios. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la Virgen María siempre pues ha servido de modelo para cualquier tiempo, ¿verdad? Pero en este que nos toca vivir a nosotros, porque ella buscó la verdad y vivió en la verdad y también en una libertad a pesar de las circunstancias que rodean. Y por último, pues un compromiso en favor de los demás, ¿no? O sea, la Virgen María no se centró en ella. Yo soy la madre de Cristo, ¿no? Ella siempre buscó hacer el bien. Por eso ya como conclusión de este capítulo, este temita es, el culto a María es una forma del único culto dirigido a Dios. No está separado, ¿eh? El amar, venerar y alabar a María, amamos, glorificamos a Dios en ella, ¿sí? Entonces el amor que le damos a María, pues es porque amamos a Dios en ella. Ay, perdón. María, como consecuencia de haber aceptado desde la libertad la plenitud de gracia recibida para cumplir su misión, se ha convertido en modelo para los hombres de todos los tiempos. Sus actitudes profundas son una respuesta adecuada a las aspiraciones del hombre actual. Entonces, pues lo he mencionado, ¿verdad? Entonces, que ahorita reforzamos, pues la Virgen María sigue siendo un modelo desde una piedad auténtica, desde la piedad auténtica viene de Dios y una formación. Aquí sí tendría, por eso se empieza explicando, ¿verdad? O sea, el culto a los santos, quiénes son los santos, y dentro de la parte, o sea, de los santos hay una particular que es la devoción propia de la Virgen María, pero es más un estilo de vida, más que solamente tener imágenes, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente temita. Tema 2, María en la vida litúrgica de la iglesia. Sí, la Virgen María cómo está presente en la iglesia, pues a través de la liturgia. Página 274. Conocer el fundamento teológico de la presencia de María en la liturgia y su presencia concreta en la actual liturgia renovada. Sí, entonces aquí vemos cómo la Virgen María se hace presente pues a través de la liturgia. Fundamentos teológicos de la presencia de María en la liturgia. La unión de María con el misterio de Cristo. María, por su elección para ser Madre de Dios y por su aceptación libre de esa gracia, está unida con lazo indisoluble a la obra de Cristo.
sea, no los podemos separar, es su madre. Es justo que esta contribución personal de María a la obra de salvación se conmemore y se haga presente en la liturgia en la que se conserva y hace presente a la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, la liturgia pues ha sido muy respetuosa en esa unión, ¿verdad? De la madre y el hijo. Por eso María, modelo de la iglesia en el ejercicio del culto divino. María es el modelo ejemplar de aquellas actitudes espirituales que, con las que la iglesia celebra y vive los sagrados misterios. Y entonces ella, en este sentido, pues tiene mucho que enseñarnos. Y por eso hay una historia, una breve historia en la presencia dice, breve panorámica histórica de la presencia de María en la liturgia. Entonces, un poquito, ¿verdad? En el ante desarrollo anterior al concilio de Éfeso, lugares y textos de ambientes palestinos. Ciertos datos históricos primitivos permiten suponer la existencia de una veneración de la Madre de Dios por parte de las comunidades judeocristianas. ¿Sí? En algún momento ya se tiene ese dato histórico. Entre ellas, bueno, hay plegarias y otras referencias, entre ellas destacan las formas primitivas, oraciones antiguas, canto gregoriano a la Virgen María. Las primeras huellas de María en el año litúrgico las encontramos en las celebraciones de Navidad y Epifanía y en el ciclo de Adviento. Los testimonios más autorizados de esta época son, junto a la plegaria del Magnificat, las preferencias marianas que encontramos en la homilía de Pascua de Melitón de Sardes y en la tradición apostólica de Hipólito. O sea, es decir, encontramos desde los inicios, en algún momento del caminar de la iglesia, hay huellas de que en su momento la iglesia, la liturgia, tenía ella ciertas apariciones, vamos a decirlo así, alguna oración mariana, una composición gregoriana donde ya plegarias, donde allí ya se introducía dentro de la, pues, del canon romano. Entonces, o sea, por eso dice un breve historial, darnos cuenta que la Virgen María ha estado en el caminar de la liturgia de la iglesia. Desarrollo posterior al concilio de Éfeso, la memoria de María adquiere un puesto relevante en la liturgia eucarística, en la celebración de los misterios del Señor y en múltiples fiestas marianas de tipo devocional, ¿no? Entonces, antes es como así, un poquito superficial, pero ya después del concilio de Éfeso, pues se hace presente, sobre todo, múltiples fiestas marianas. Y ya concretamente la presencia de María, pues en la actualidad, en los sacramentos, sobre todo en los ritos sacramentales. ¿Cómo vemos la presencia de María en la liturgia, hablando de los sacramentos? La memoria de María en el bautismo es discreta. Se le se le invoca en la letanía de los santos y se le menciona en la profesión de fe. En la confirmación no aparece más referencia que la que se contiene en la profesión de fe o renovación de las promesas bautismales. En la presencia eucarística encontramos una válida síntesis de todos los posibles vínculos entre la celebración del misterio de Cristo y María. Las referencias a María en los demás sacramentos son en general muy sobrias. Es decir, la Virgen María sí tiene una participación en la liturgia de una forma sobria, discreta, pero sí aparece, ella sí está dentro, por lo dicho anterior, por la unión que hay entre Jesús y María. O sea, no se puede, o sea, como Jesucristo únicamente, Él es, ¿verdad? Él aparece, Él es el centro de los sacramentos, que es el mismo Dios, la Santísima Trinidad, y para nada la Virgen María es imposible, porque hay una unión y la iglesia lo ha respetado. Por eso aquí mencionamos en los sacramentos, ya concretamente en los ritos sacramentales, María está también discretamente presente en las celebraciones previstas en otros libros litúrgicos, exequias, consagraciones, se hace una mención, pero de una forma discreta.
El Ordo para coronar una imagen de la Virgen, recientemente publicado en el 81, es una síntesis de la mejor doctrina mariana después del concilio, ¿verdad? Postconciliar. La liturgia de las horas, pues en el rezo de las vísperas, ¿verdad? Se hace presente. En ella está ampliamente presente la memoria y la alabanza a María. El leccionario, la Reforma ha introducido un mayor número de lecturas vetero y neurotestamentarias que contribuyen a ampliar el conocimiento del misterio de María. El año litúrgico. No existe un ciclo mariano autónomo. La memoria de María se centra en el único año litúrgico del Señor. Sí, no, esa parte está dentro. Y en donde en la presencia de María en el ciclo temporal, en el Adviento, María es un modelo para la iglesia en la espiritualidad de la espera propia del Adviento. En tiempo de Navidad, constituye una prolongada memoria de la maternidad de María y de su papel en la manifestación del Señor como Salvador. En el tiempo pascual y su preparación cuaresmal, diversas instancias han auspiciado la posibilidad de enriquecer la liturgia pascual desde el punto de vista mariano. Los elementos marianos que aparecen tanto en el trido pascual como en el tiempo de la que le precede y le sigue son escasos, aunque María no está en ellos totalmente ausente. Nuevamente vamos a usar la palabra sobria, ¿no? Sobria, o sea, aparece de una forma discreta, pero no, se hacen menciones, ¿no? El tiempo durante el año, la memoria de María la encontramos en la plegaria eucarística, en la liturgia de las horas y en la celebración de las mismas votivas de Santa María en sábado. Ya la presencia de María en el ciclo santoral, pues la encontramos solemnidades, memorias y fiestas de la Madre del Señor, todas hacen referencia a Cristo. Nunca se enaltece a la Virgen María, o sea, siempre es Cristo, ¿verdad? Y deben contemplarse en conexión con el único año litúrgico del Señor. Memoria de Santa María en sábado. Esta ya está ya testimoniada en el periodo carolingio. La tradición consideraba este día entre la muerte y la resurrección del Señor como el día en que toda la fe y la esperanza de la iglesia estaba concentrada en María. ¿Sí? Entonces aquí nos explican por qué el sábado es memoria a la Virgen María. El común de la bienaventurada Virgen María. De los 7 formularios de esta sección, los correspondientes a Adviento, Navidad y Pascua son los mejores desde el punto de vista de los contenidos. Las misas votivas de la bienaventurada Virgen María. El primero de los 2 formularios introducidos en la última edición enriquece en cantidad y calidad el conjunto de la liturgia mariana. Y como conclusión, la presencia de María en la liturgia en la que se conmemora y hace presente la obra salvadora de Cristo está motivada por su estrecha cooperación en la obra de su Hijo. María ocupa un lugar especial en la liturgia renovada en la que su figura se presenta de forma equilibrada y queda dicho cuanto es esencial sobre la Madre del Señor. Miren, como una pequeña conclusión, bueno, retomando, haciendo una síntesis de la conclusión, la liturgia siempre ha sido muy sobria en relación a la Virgen María y también muy respetuosa, ¿sí? Nunca, no separa a la Virgen de Jesucristo por el papel tan fundamental de la vida de Jesús, de la Virgen María en Jesús. Pero tiene mucha sobriedad, mucho cuidado y mucho equilibrio cuando la menciona y en la medida en que participa, ¿sí? Y ya el último puntito, 3, la piedad popular mariana, página 294. La religiosidad popular. El hecho de la religiosidad popular y su creciente actualidad en la iglesia han contribuido al interés sobre el tema. Miren, bueno, tenemos que valorar
Bueno, vamos a empezar. La religiosidad popular como conjunto determinado de gestos de la fe es una respuesta a la posibilidad, a las posibilidades interiores de la mayoría de los cristianos en una determinada situación eclesial. Se, caracteri se caracteriza por no concordar nunca completamente con el contenido de la fe eclesial y de sus gestos expresivos oficiales. El estudio y el interés contemporáneo por la religiosidad del pueblo es un fenómeno nuevo en el que las ciencias humanas han precedido a la teología. Por eso hay que valorar la elaboración de este fenómeno, la posición a veces polémica o alternativa con que la religiosidad popular se ha situado frente a la iglesia. Entonces, miren, estábamos presentando la primera unidad fue bases fundamentales de una genuina piedad y por eso se nos explica, se les explicaba cómo este libro nos aportaba que es la devoción a la Virgen María desde la postura de la santidad, o sea, la santidad es un regalo de Dios, es una tarea que todos debemos de tener y la postura de los santos dentro de la iglesia que deben, o la iglesia que ve en algunas personas que son otros Cristos que han hecho cosas extraordinarias y se han unido de una forma ejemplar de Cristo. Pues de ahí tenemos un Padre Pío, ¿no? Los estigmas y demás. Pero por encima de ellos, pues está esa unión que tiene la Virgen María. Eso sería como lo más correcto de cómo relacionarnos, ¿no? Así con la Virgen María. Después vimos el segundo tema, la liturgia, cómo mantiene a Jesucristo, cómo sí, o sea, ve la unión entre Jesucristo y la Virgen María y hace mención de ella de una manera sobria. Pero ya vemos aquí que la piedad popular como que está fuera de estos contextos, por eso la importancia de estudiar. Muchas veces nos dicen, es que la iglesia, no es la iglesia, somos nosotros, es decir, somos el pueblo que no tenemos estas formaciones teológicas y pastorales en relación a María, ¿sí? Por eso el tema es muy amplio hablar de las cuestiones, de la cuestión de religiosidad popular desde los primeros siglos, en los siglos, medio siglo, perdón, eh, donde, es que les quería leer. Entre las numerosas publicaciones sobre el tema son especialmente interesantes algunas aportaciones de la historia de la liturgia. En la Edad Media y en otras diferentes fechas encontramos un caminar de cómo se ha vivido la religiosidad popular. Y vamos a ver indicaciones del magisterio de la Iglesia. La Sacrosanto Concilium contiene elementos interesantes para una justa valoración de la religiosidad popular y de su eventual inserción en la liturgia. La preocupación del sínodo de los obispos en el 1974 está recogido en la EN. La Iglesia Latinoamericana fue la primera en tomar conciencia del problema manifestada en la Asamblea de Medellín. Vemos a lo largo de los años cómo la Iglesia, a través del magisterio, se hace presente con algunos documentos de Sacrosanto Concilium, Marialis Cultos, para darnos un lineamiento y sobre todo una directriz, porque en su momento se ve, a veces podemos decir, como decía, no, se ven desbocadas esas manifestaciones de parte de nosotros, pues, pero no es la iglesia en sí, o sea, que la iglesia diga, yo en su momento les he puesto este ejemplo, ¿no? O sea, las romerías, o sea, qué tanto, o sea, hay que saber, hablando de las fiestas, a mi mente viene también la Virgen de Guadalupe, aquí que es una fiesta nacional, o sea, sí hacer la diferencia de lo que es litúrgico y lo que no es litúrgico, o sea, la iglesia ha aceptado ciertas manifestaciones de piedad popular, pero no es que la pida, las indique, o sea, que diga las romerías, ¿qué tiene que ver ahí donde entra lo litúrgico? No, o sea, es más nuestro amor, nuestra piedad. Claro, la iglesia no, hasta cierto punto las acoge, las va atesorando, pero sí tienen que ir purificando para que se haga lo correcto. El otro vez poníamos el ejemplo, van algunas clases, o sea,
vengo a la romería, vengo caminando ¿sí? Desde Guanacaste y no participo de misa, ¿sí? Entonces, no es que la iglesia esté enseñando eso, de hecho, por eso se necesita que nos informemos, nos formemos para que podamos dar una dirección a estas expresiones de tanta devoción a la Virgen María de Piedad. Por eso, ¿cómo tendríamos que combinar la religiosidad con la liturgia? O sea, debería de haber una coexistencia pacífica. De hecho, el Concilio Vaticano, estábamos mencionando algunos otros documentos y ya concretamente, este, pues cada país, de acuerdo a sus circunstancias, los obispos, ¿verdad? Van dando directrices, valiéndonos ya de lo establecido para que se pueda dar una piedad auténtica, una piedad, yo diría un poquito no peligrosa, para que no se oponga, por ejemplo, Jesús o María. ¿Se acuerdan del primer tema que lo vimos en Mariología 1? Que pareciera en algunos casos o algunas manifestaciones tan extrovertidas de piedad hacia la Virgen, que la ponemos sobre el mismo Dios, sobre el mismo Cristo. Entonces, o sea, tendríamos que orientar, formar. Por eso voy aquí, orientaciones pastorales. El compromiso prioritario de una liturgia viva y popular que asuma y exprese la religiosidad en las distintas asambleas. La creación de nuevos espacios celebrativos que, partiendo de la religiosidad popular, se inspiren en la liturgia. El enriquecimiento de ciertos actos de piedad con lecturas bíblicas y elementos teológicos y rituales adecuados. Es decir, urge que nosotros tengamos formación encuestando, bueno, cristológica, trinitaria, para que nosotros podamos darle un encauce. Miren, no con esto se quiere decir que no, la iglesia, de hecho, o sea, se hace una combinación de lo piadoso con lo litúrgico, pero sí cada vez se le tendría que dar más, como la formación. Y no es tanto que la iglesia no lo haga, porque, por ejemplo, yo tengo presente que aquí, cuando es la fiesta nacional, hay charlas marianas, hay muchas cosas que se nos ofrece y no tienen la misma recibimiento o la misma asistencia de simplemente las romerías. Y aquí ya pues sería como forma, igual tal vez a nivel parroquial, a nivel grupal, para que podamos ir conociendo lo que realmente la iglesia pide. Y no es que desaparezcan, o sea, no se quiere que se desaparezca la piedad mariana como tal, simplemente que se encauce. Vamos a hablar de unos ejercicios de piedad mariana, su concepto y naturaleza. No existe un concepto claro de los mismos, es más fácil poner ejemplos que definirlos. Surgieron en unos momentos en los que las fuentes de la Biblia y de la liturgia no podrían alimentar el pueblo cristiano. Según la doctrina más extendida, para ser considerados auténticos actos litúrgicos, les faltaría el sentido objetivo de la liturgia y el reconocimiento de la iglesia. Partiendo de la unidad del culto cristiano, hoy se proponen otras hipótesis que los considerarían verdadera oración litúrgica del pueblo de Dios. El ángelus. Es un ejercicio de piedad practicado durante 4 siglos y frecuentemente recomendado por las autoridades eclesiásticas como ejercicio devocional que exprese datos constitutivos esenciales de la fe cristiana en perfecta conformidad con la Biblia. No ha perdido, no se tiene que reformar, o sea, es sobria, ¿verdad? El rosario, practicado de forma ininterrumpida desde el siglo XV, ha sido frecuentemente recomendada y promovida de los papas. Los aspectos esenciales del rosario son su enfoque bíblico, su orientación cristológica, su carácter contemplativo y su fecunda relación con la liturgia. Para una oportuna renovación de esta plegaria es esencial la recuperación de su carácter contemplativo originario.
La repetición continua y pausada del Ave María es una importante ayuda ayuda psicológica para introducir al orante en la reflexión y en el recogimiento. Bien, aquí estos dos ejercicios marianos, o sea, no son litúrgicos, pero ya haciendo un análisis, tienen, ¿verdad? Se complementan un poquito por sus bases, sobre todo bíblicas. Entonces favorecen, ¿sí? Por eso ya se llega a la conclusión. La piedad popular mariana se expresa en una riquísima gama de manifestaciones y se enfrenta con los mismos problemas y posibilidades que el conjunto de la religiosidad popular. La pastoral de la iglesia debe buscar la fecundación mutua entre la liturgia y la religiosidad popular, con grandes perspectivas de enriquecimiento para la liturgia y la educación de la fe y de las actitudes religiosas del pueblo en la línea del evangelio. Entonces, como conclusión, nos falta una formación. No se trata de pelear, simplemente de complementar y tener esta formación para pues vivir más plenamente la liturgia en conjunto con la piedad popular. Pues buenas noches, queridos hermanos. Queda grabada aquí la última tutoría. Un placer y quedamos a la orden. Vamos a decir, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.